Ahora vamos a escuchar Daniel. Daniel, pues, es litigante, es abogado, es investigador, es docente. ¿Cómo percibe usted que estas tendencias de inteligencia artificial y legal tech pueden permear no solo la innovación pública, Daniel? O sea, efectivamente estas tendencias desde su visión están transformando la sociedad, están transformando las empresas, están transformando el quehacer cotidiano del abogado, el litigio. Creo que su aporte es muy valioso por este vínculo entre docencia y ejercicio profesional. Gracias, Marco, y qué buen faro ha sido usted para todo el sector notarial, y creo que ese es algo que todos admiramos en su labor y en su discusión, y muchas gracias por la invitación. Yo les empezaría por una anécdota que tiene mucho que ver con lo que se acaba de hablar, y es hace poco precisamente llegaron a mi oficina varios personajes de la generación Z que venían a buscar su vocación y venían precisamente a ver cómo se desenvolvían los abogados, qué era ser un abogado. Y entonces, dentro de todas las actividades, yo programé, teníamos ahí una notaría cerca, entonces vamos a ver cómo funciona una notaría. Estaba muy lejos la del doctor Manuel, por eso no pude ir allá, ni la notaría quinta. Pero entonces les mostré, además escogí una al azar. Y entonces, pues el notario hizo un gran esfuerzo y yo lo vi. Y entonces mostraba el PDF y la cosa, y los muchachos y las muchachas, era un grupo de 4 o 5, generación Z, miraban eso y le daban vuelta y volvían a mirar y se cuchillaban como son ellos y miraban sus aplicaciones. Entonces obviamente no levantaban mucho los ojos ni miraban a sus interlocutores mucho, sino andaban en sus aparatos. Pero al final entonces yo hice la labor digamos, de conclusiones, y muy fronteramente me dijeron: Daniel, ¿y todo esto para qué? ¿Y todo esto por qué? No entendemos. Entonces, yo lo que he aprendido, doctor Ricardo, hablé de la confianza, hablé de la fe pública, hablé de todo el andamiaje, y veía unas caras muy escépticas. Entonces, yo les interrogué sobre la idea que ellos tenían del derecho, y les decía: pero entonces ustedes, ¿cómo se ven como abogados en 20, 30 años? O sea, fíjense que estábamos hablando de lo que sería el legal tech o el notariado en el 2050 o 2055, que es como uno debe pensar en perspectiva. Y entonces ellos me decían, uno de ellos decía: yo creo que esto tiene que ser cambiado, tiene que ser reemplazado. Yo creo que esto debe ser manejado por las empresas de tecnología. Otro decía: no, esto tiene que ser del Estado, ¿cierto? La gran dicotomía que acá siempre se presenta. Tiene que ser el Estado, porque el Estado es el único que nos podrá garantizar que todas esas cosas que vimos ahí sí sean reales, sí sean verdad. Porque ¿qué pasa si todo eso termina siendo, Daniel, como las fake news o termina siendo manejado? Claro, ellos están totalmente familiarizados con la idea de la falsedad que producen los algoritmos y la posibilidad que tienen los algoritmos de ser sesgados y demás. Y entonces me decía el otro, oiga, nosotros creemos que el Estado tiene que estar allí. Esa es primera anécdota. Segunda anécdota. Tenía un abogado muy promisorio, un tipo genial. Y entonces, cuando menos me dice: me voy. Entonces, fíjese que ya pasé de la generación Z a los millennials, que era millennial. Entonces digo: me voy. Dije: ¿pero cómo se va? Usted tiene un futuro promisorio, usted es el gran abogado, una estructura jurídica. Me voy. Porque tengo un proyecto de blockchain que está fundado en Estonia. Yo voy a tener que ir a Los Ángeles 3 o 4 veces al mes, y voy a estar fondeado por un fondo privado de Suiza, y vamos a hacer el blockchain que va a reemplazar todo el tema de la autenticación documental. Le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, ese es el tema, Daniel, porque usted sabe que el tema es blockchain y el tema es totalmente privado, y me mostró las cifras. Me dijo: mire, el notariado mundial maneja estos millones, o sea, nosotros queremos esa plata.
queremos esa plata. Ustedes saben que la generación Z piensa en la generalidad y piensa en el futuro del mundo, y los millennials solo piensan en la plata. Y todos nosotros los demás estamos viejísimos, ¿cierto? Entonces, el millennial está atrás del botín, ayudado por los estonios y por el Silicon Valley. Y habían reunido, creo que eran 15 lumbreras del mundo, los habían escogido, abogados de distintas regiones, para que les diera todos los insumos para apoderarse del botín de los notarios del mundo. Entonces, me salí un poco del formato que se planteaba, decir, acá esperan el académico que va a hablar, pero es que yo lo que creo es que, y sería mi respuesta tanto a la generación Z como a los millennials. Bueno, no, antes una cosa, uno de nuestra generación, hace poco en el Congreso de Protección de Datos de Cartagena. Entonces dijo, es que el derecho es una experiencia. Más o menos parecido a de generar valor, pero un poco más dramático. Dijo, y los abogados no deben estar. El derecho hay que vaciarlo de los abogados y del derecho, paradójicamente, y vivirlo como vender cafés o como vender viajes. Todo hoy en día, señores, es una experiencia. Y como es una experiencia, hay que vivirla. Y era muy vehemente, dramático con toda la idea del mercadeo. Y pues uno quedaba convencido que el derecho era y debía ser una experiencia. Y que por ende debía estar muy lejos de lo pesado que es la ley, de lo pesado que es la jurisprudencia, de lo pesado que son las instituciones. Porque es una experiencia. Entonces, mi conclusión sobre los tres temas, ya más, probablemente mucho más centrada en las siguientes. El público cambió, las expectativas de lo que viene la gente sobre todo este tipo de cosas realmente es muy distinta, pero yo creo que nosotros, los abogados, los profesores, los académicos, los notarios, todas las personas, tenemos que ser una barrera frente a eso, porque nuestro deber generacional frente a esas generaciones que ya se vislumbran y que ya están muchos en el poder, muchos cerca del poder, es entregarles un mundo que no sea tan light, que no sea tan superficial, que no sea tan gelatinoso como ellos sienten que pueden hacer, manejar y deshacer, porque creo que se van a encartar. Porque sabemos todos que el mundo no es así. Entonces tenemos que entregarles una posta, pero con responsabilidad, diciéndoles, oiga, aquí hay una cosa, por ejemplo, que es la legitimación. Y la legitimación del derecho y recobrar la legitimación y la legitimidad frente a los actos de la sociedad, frente a lo que es el formalismo en defensa de ciertos débiles, ciertas personas que no tienen la posibilidad de expresar bien su consentimiento, o la posibilidad de que haya una seguridad y una certeza de la transferencia de la propiedad, ¿cierto? O que haya una certeza sobre quiénes son y cómo actúan y demás. Evidentemente, y nadie desconoce de que debe estar cruzado por la tecnología. Pero tampoco podemos desconocer ni podemos dejar de lado que debe haber una debida seguridad jurídica, una legitimidad social, una estructura y una arquitectura de vida dentro de la sociedad que permita que se funcione de manera más eficiente sin que se pierdan los valores fundamentales. Y Marco, que me conoce desde la universidad, sabe que yo no soy ni mucho menos una persona conservadora. Y conservador era yo. y yo creo que ustedes pueden sentir algo tinte conservador acá, en la idea de, oiga, habrá que definir qué instituciones se conservan y cuál es su valor, pero yo no creo, francamente, que podamos ver simplemente todo este fenómeno de Legal Tech como conducir al derecho hacia una experiencia vacía, hacia un eficientismo a ultranza, hacia una idea de que la generación de valor debe superar los grandes valores, los derechos fundamentales. Yo creo que hay que ser un poco cautos. Hay que ser un poco cautos, porque ya sabemos, y lo estamos viendo en la política internacional y nacional,
que si se socavan las instituciones y que si se abandona la idea de toda institucionalidad en pos de unos valores que sean el insulto, la polarización o el vacío, podemos terminar en enredos muy complejos como sociedad. Entonces, mi llamado desde el punto de vista académico es prudencia, inteligencia, por ahora no tan artificial, sino real, y mirar cómo vamos a dar esa transición sin caer al vacío. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, los damnificados van a ser los de la generación Z. Entonces, John, yo creo que su aporte es muy importante, generacional. Bueno, ¿Cómo interpreta el aporte de Daniel? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? yo tenía pensado irme directamente a la parte académica, pero ante las pullas que se han dado a los jóvenes y a los millennials, pues pienso que pienso que es importante precisar algunas cosas. Les voy a contar una anécdota. En este momento yo estoy desarrollando una investigación sobre blockchain y notariado público. Y una de las preguntas que yo tuve al principio de mi investigación era, ¿el blockchain va a reemplazar al notario? Yo dije, en ese momento, tranquilos, dije sí, el blockchain va a reemplazar al notario. Pero en ese momento yo no tenía ni idea de derecho notarial. ¿Cómo es tu teléfono? Entonces yo dije, bueno, fácil, me voy por el estatuto del notariado. Pero entonces empecé... Oye, ¿qué notaría tienes tu registro? Pues entonces me empecé a dar cuenta de todas las funciones. Bueno, primero, la fe pública notarial, que yo dije, wow, la trascendencia que tiene la fe pública está en un articulito, pero la trascendencia que tiene la fe pública en el ejercicio de sus competencias y las funciones es una cosa que yo todavía no he logrado comprender y estoy en esa tarea. Luego, voy a ver las competencias del notariado y son un sinnúmero de competencias que no se resumen solo al artículo de las competencias, sino que ahí para adelante tienen todas las competencias que a uno se le puedan ocurrir. Entonces dije yo, al final, y yo le decía a la doctora Teresa, después me tocó volver a la oficina y dije, doctora Teresa, ya tengo otra teoría sobre mi investigación. Resulta que blockchain ya no va a reemplazar al notario. Simplemente blockchain va a ser un elemento instrumental al ejercicio de la labor notarial. Entonces lo que yo pienso sobre todo el tema de los jóvenes es que tal vez le falta más a las universidades. Yo en mi pensum académico jamás vi derecho notarial y yo pienso que sí es muy importante tener y capacitar a los jóvenes que se están formando en derecho en esos temas que son pues trascendentales, ¿no? Ahora, y quiero abordar algo que decía el doctor Marco Pérez hace un segundo en su presentación, que es lo primero que hace un millennial cuando va a ir a una notaría. ¿Alguien sabe? Claro, lo primero que yo quiero saber como millennial es si ese trámite que yo quiero hacer en la notaría lo puedo hacer online, si me puedo ahorrar la ida a la notaría. Tengo que hacer una autenticación, me toca ir a la notaría, qué embarrada. Caballero. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente cosa por la cual un millennial se va a preocupar en la notaría? Tengo que hacer fila, exacto. Entonces, ¿qué hace un millennial? Un millennial dice, bueno, voy a ir a la notaría tal, la busco en Google Maps y Google Maps tiene una inteligencia artificial que basado en las personas que están en la notaría me dice el grado de congestión en la notaría, por ejemplo. Y eso aplica para cualquier lugar, un centro comercial, una tienda, hasta una notaría. Entonces uno dice, bueno, a las 12, que es la hora del almuerzo, todo el mundo está en la notaría. Entonces probablemente ya a las 3, 4 de la tarde la línea del algoritmo de Google Maps me dice esa hora va a estar más descongestionado. Entonces dense en cuenta también cómo desde ya, y ustedes sin darse cuenta, se está aplicando inteligencia artificial de una forma indirecta, un legal tech en la actividad notarial. Y ahora sí quiero hacer énfasis en el tema académico, adentrarme un poco más sobre los desafíos y los retos que tenemos que enfrentar sobre inteligencia artificial en la administración pública y bueno, y legal tech. Porque si hablamos de legal tech en la administración pública, ¿qué es? Vale, sí, es el concepto que decía el doctor Marco Pérez un momento, pero legal tech en la administración pública no es otra cosa que la exaltación del artículo 209 de la Constitución, la celeridad, la economía y la eficiencia. Entonces, la tarea que tiene la administración pública es ver cómo a través del ejercicio de su actividad administrativa puede hacer y promover servicios para los ciudadanos que sean eficientes, que promuevan la economía y que promuevan la celeridad.
Pero entonces, ¿cuáles son los desafíos que se pueden identificar directamente en la inteligencia artificial? Bueno, hay dos, porque es que a mí la pregunta me llamó mucho la atención, porque la pregunta dice, ¿qué desafíos enfrentan estas tecnologías? Y yo dije, bueno, pero es que los desafíos no son de las tecnologías en sí mismas, sino de quienes las diseñan y la implementan. Pero cuando iba desarrollando yo las preguntas me di cuenta, oiga, resulta que la inteligencia artificial sí tiene desafíos, dos desafíos concretos. Uno, desarrollar la explicabilidad del diseño y la operación de los sistemas de inteligencia artificial, porque como lo mencionaba Lucas hace un momento en su presentación, los desarrollos de Deep Learning, de aprendizaje profundo de la inteligencia artificial, muchas veces no nos permiten explicar de una forma razonablemente humana cómo funciona una inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo sé que, por ejemplo, Google Maps me puede decir que si la notaría está congestionada o no, pero no me dice por qué puede llegar a tomar esa decisión o a dar esa recomendación. ¿Eso qué significa? Que diseñé un algoritmo de inteligencia artificial, pero no sé por qué lo hace. Y eso es un desafío trascendental, porque los postulados de inteligencia artificial que se están desarrollando a nivel internacional plantean el derecho de las personas a conocer si sus datos son procesados y si el procesamiento de esos datos tiene unas consecuencias sobre ellos mismos. Entonces, dése en cuenta que ese derecho a la explicabilidad de la operación es un reto en la inteligencia artificial, porque nos genera una opacidad en la información que está procesando la máquina. Y eso ha sido denominado en el tema académico como cajas negras o black box, y es todo un desafío ahorita en el sector técnico. Y el segundo reto técnico que tenemos, el tema de los sesgos en la inteligencia artificial, porque necesitamos entrenar a la máquina para que pueda tomar esas decisiones o para que nos pueda hacer esas recomendaciones, pero para eso nosotros necesitamos estructurar datos. Pero entonces, ¿qué datos estoy yo utilizando para que esta máquina pueda darnos esas recomendaciones de una forma fiable? Tiene que ser una información transparente y sin sesgos. Tiene que, si lo vemos en una teoría estricta, en el sentido estricto de la palabra, tendrían que ser 50% datos de hombres, 50% de datos de mujeres, porque si ya el 80% de los datos con los cuales estamos entrenando a la machine learning, a la inteligencia artificial, son de hombres, ya estamos implicando un sesgo, y esto después puede llevar a que la inteligencia artificial incurra en discriminación o en otras conductas que ahorita van en contra de los derechos humanos. Pero entonces, esos son los retos en materia técnica. Ahora, en materia ya de política 5 minutos pública, le quedan, John. Qué pena. Lo siento. Vale, no, ya voy a cerrar con esto. Tenemos que trabajar en el tema de competencias TIC. En eso celebro que el notariado colombiano esté en ese ejercicio. Luego tenemos que enfrentar el tema del principio de legalidad, porque es que es un reto. ¿Por qué en el sector privado hay mayores desarrollos que en el sector público? Porque el sector privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, pero el sector público solo puede hacer lo que la ley estrictamente le permita, y eso muchas veces limita la innovación. De ahí la necesidad de lo que mencionaba el doctor Marco Pérez hace un momento, el sandbox regulatorio. ¿Qué es un sandbox regulatorio? No es otra cosa que un elemento que nos habilita, es una zona de experimentación habilitada por la ley, en donde podemos hacer experimentos regulatorios sin necesidad de que llegue una política pública. Si en la zona de experimentación esas propuestas funcionan, los llevamos a política pública y lo implementamos. Muchas gracias. Gracias, John. Muy amable. Vamos a cerrar el panel con la intervención de Lucas. Lucas, la invitación, creo que pues ya usted hizo la apertura a las 2 jornadas del seminario. Creo que fueron aportes académicos relevantes. Creo que los temas los abordó con suficiencia, con rigor académico. Muchas gracias por sus aportes. Gracias, Marco. Simplemente le vamos a pedir que nos cierre desde su visión de experto. Cerremos la temática del panel. A ver, primero muy breve, porque ya son como las 3 de la tarde. Y continuando con el bullying a los argentinos, le comentaba a Carlos antes que me siento como Tom Hanks en la terminal. Voy a ir al aeropuerto y no sé si voy a tener país, si me van a dejar, me van a decir, no, este pasaporte ya, su país no existe, así que capaz que me quedo a vivir en El Dorado. Básicamente me gustaría cerrar con 2 provocaciones, porque venimos hablando de cómo la tecnología podría ayudar al trabajo notarial o al mundo legal en general, ¿no? Pero permítanme hacer una provocación desde otro punto de vista, y que es que a lo largo de la historia de la humanidad, digamos, las sociedades siempre han sido gobernadas, entre comillas, por leyes que han sido creadas para ser interpretadas por humanos,
¿no? Entonces hemos creado normativas y seguimos creando normativas que son interpretadas por humanos. Sin embargo, hoy estamos en una etapa donde ya no solo estamos regulados por leyes, sino que empezamos a estar regulados por código. Hay algunos libros, hay un autor que se llama Lawrence Lessig, que es muy interesante, que plantea en todos sus libros todo esto, y es cómo las sociedades modernas cada vez más, quienes generan la arquitectura de alguna manera de lo que gobierna una sociedad, tradicionalmente el derecho, hoy pasa a ser el código. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro que pasa en el mundo de las ciudades. ¿Se acuerdan que hoy a la mañana hablábamos de ese artículo de cómo el software se está comiendo al mundo? Y de alguna manera los algoritmos también están cambiando mi visión o mi vivencia acerca de las ciudades. Si yo venía a Bogotá 10 años atrás o 15 años atrás, seguramente mi experiencia de esa ciudad, como yo viví esa ciudad, iba a ser de una manera completamente distinta a cómo la vivo hoy. ¿Y dónde está el gran cambio? Que hoy hay una interfase nueva entre yo como persona y la ciudad, que es el celular, que son los algoritmos. Yo antes de venir acá a Bogotá reservé un vuelo por un algoritmo, por una web que me dice cuál es la opción que más me conviene. Reservé el hotel por un algoritmo. Me subo a un carro, me subo a un auto, pongo el GPS, pongo el Waze, pongo Google, un algoritmo. Decido qué restaurante ir a comer en Bogotá o no en base a un algoritmo. Entonces, lo que empieza a gobernar mi vivencia de la ciudad no es el código urbano. Es decir, Bogotá puede haber cambiado mucho o poco 10 años atrás u hoy, pero lo que reglamentaba la estructura, la infraestructura de esa ciudad eran normas, eran leyes, es el código urbano. Puede haber una plaza aquí, una plaza más, una plaza menos. Ahora, sin cambiar la infraestructura, ahora está cambiando el software de las ciudades. Está cambiando lo inmaterial y principalmente mi vivencia acerca de esa ciudad. Entonces, hoy mi ciudad, o cómo yo experimento Bogotá, es completamente distinto a cómo la hubiese experimentado 10 o 15 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra vida y nuestra sociedad cada vez más empieza a estar reglamentada por algo que no son leyes o que no son normativas interpretadas por humanos, sino que es código interpretado por máquinas. Y ahí me parece que hay el gran desafío a futuro del Legatech es cómo hacer dialogar estos dos mundos. Y hay una experiencia muy interesante que les recomiendo que analicen y que vean, que se hizo en Nueva Zelanda este año, que ellos empezaron a pensar cómo crear leyes que sean interpretadas por máquinas. Hicieron una experiencia en el Poder Legislativo y empezaron a trabajar con algunas leyes para los impuestos. Y trabajaron, por ejemplo, con la ley de impuesto a las ganancias de las empresas y demás. Entonces ellos dicen, las leyes que salen de aquí, de los poderes legislativos, son leyes pensadas para que las interpreten los humanos. Sin embargo, después muchas de esas leyes tienen que ser ejecutadas por software. Entonces tenemos una gran distancia entre la ley creada por el humano y la ejecución creada por un algoritmo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a que directamente salgan leyes que puedan ser interpretadas con humanos, pero que también puedan ser interpretadas por máquinas? Entonces, lo que la ley de impuesto a las ganancias llevaba fojas y fojas y hojas y hojas, la ley aplicada al algoritmo eran 10 líneas de código. Y acá había una gran diferencia, que las leyes justamente interpretadas por humanos son interpretadas. El código no es interpretado, hay una única lectura acerca del código. No puede haber ambigüedad en un código. Entonces me parece que el gran desafío es cómo empezamos, así como decíamos que el software está transformando otras ramas de la industria, me parece que el software también cada vez es más ley. O por lo menos cada vez empieza a reglamentar de alguna manera nuestra experiencia y nuestra vida en sociedad. Entonces me parece que el gran desafío hacia adelante es no solamente cómo la tecnología puede ayudarnos en nuestra labor cotidiana, como notarios, como abogados y demás, sino también cómo empezamos a interpretar el código como una nueva forma de ley. Y ahí me parece que el gran desafío es cómo hacemos interactuar a los desarrolladores, a los nerds, a aquellos que están metidos todo el día en el código, y un poco lo que comentaba él, ¿no? Es decir, cómo empecemos a dialogar estos dos mundos. Y la última reflexión me parece que tiene que ver con que estamos claramente hacia un mundo cada vez más entre pares, en el sentido de que quienes validan hoy, quienes dan fe, sea público o no, acerca de las cosas, ya no es tanto el experto, sino que son los pares. Es decir, si yo antes quería ir a ver una película, tenía que leer al experto en cine que me decía si esa película era buena o mala. Hoy es el mismo usuario o los cientos de miles de millones que vieron esa película. Si yo quiero leer un libro, antes le hacía caso al experto que daba fe de que el libro era bueno, y hoy es el mismo usuario o la misma comunidad la que me está diciendo eso. ¿Qué quiere decir? De que cada vez más vamos hacia sistemas horizontales, no verticales, de dar fe acerca de algo.
ya sea la identidad, una buena película o no sé, o un buen servicio, ¿no? Y esto lo han aprendido muy bien el mundo del turismo, por ejemplo, y los hoteles y todo lo que es la economía colaborativa. Quien da fe acerca de que si un chofer de Uber es un buen trabajador o un buen hotel, etcétera, es la misma comunidad, ya no es el experto o el que tiene el mayor conocimiento. Entonces me parece que ese es otro de los grandes desafíos de cómo empezamos a pensar este mundo del trabajo del notario en un mundo que va hacia cada vez más calificaciones horizontales. Simplemente eso, gracias. Bueno, gracias Lucas. Vamos a concluir la sesión de la mañana con un aplauso para los panelistas, por favor. Con un aplauso para el moderador, por favor. Yo, pues, en nombre de la Facultad de Derecho, aquí están varios representantes de la facultad, y en nombre de la universidad agradecerle a Lucas Jolías. Creo que ya no vamos a tener más presentaciones magistrales y prácticas. Va a estar el resto de la semana impartiendo clases en nuestros posgrados en Bogotá y en Cali. Gracias John Caballero por esos aportes académicos y generacionales que nos hizo. Gracias Daniel por ese espacio de reflexión desde la práctica legal y el relacionamiento con los jóvenes. Gracias doctora Teresa, creo que usted es de las personas que tiene más experiencia aquí en la universidad conectando derecho con tecnología. Muchas gracias. Gracias Mario, creo que pues Mario ha traído a Colombia a varios pensadores del mundo digital. Menciónenos algunos, Mario, que han venido a Andicom. Pues hemos traído desde Michio Kaku, que es un futurista bien interesante, hasta pues varias veces, por ejemplo, traímos a Myung Oh, que fue el gran transformador de Corea. Entonces es un congreso que es de tecnología, pero no es para tecnólogos, sino es para la sociedad, es de aplicación transversal. Entonces están invitados la primera semana de septiembre en Cartagena, del 4 al 6. Bueno, trajeron al creador de Waze. No, hemos traído a todos, muchos de los grandes emprendedores. Cuando uno habla, pues trajimos al de Hyperloop, que es el que es tren de alta velocidad. Y lo curioso es que esa persona estuvo acá en Colombia y nadie quiso hablar con él. Pero a los 8 días estaba en Arabia y están construyendo ya el primer Hyperloop allá. Entonces, también nosotros tenemos que enterarnos que las cosas han cambiado y que el mundo va a una velocidad muy diferente a veces a la que nosotros como sociedad estamos acostumbrados, y un tema de reflexión, creo que inclusive política. Gracias Carlos Rosso. Carlos Rosso también es una referente en emprendimiento digital, profesor nuestro, ya nos ha acompañado en cursos en Bogotá, en San José de Costa Rica. Seguramente vamos a escuchar mucho más de Carlos cuando salga el nuevo decreto, se apruebe el nuevo decreto de servicios ciudadanos digitales. Gracias Carlos por acompañarnos. Los notarios, ¿no? Creo que la ilustración que nos dieron el notario Ricardo Cubides y el doctor Arévalo fue muy importante para conectar los conocimientos teóricos con la realidad en innovación que tiene el notariado en Colombia. Bueno, vamos a cerrar aquí la jornada de la mañana. Nos vemos a las 2 de la tarde. Por la tarde es una clausura muy buena porque vamos a hablar de transformación digital en el sector financiero, vamos a hablar de transformación digital en sector vivienda. Traemos actores adicionales que nos van a ilustrar sobre cómo estas tecnologías están ayudando a resolver problemas en diferentes ámbitos. Nos vemos a las 2 de la tarde. No olviden que para tener la certificación de la participación en el seminario deben completar la asistencia a las 2 jornadas. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Un aplauso para todos ustedes. Y muchas gracias a los panelistas, muy amables. Doctor Mario. ¿Era mía? Por si acaso va claro.